Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Me imagino que varios compañeros se van a integrar más tarde, como pasa en muchas de estas web conferencias. eh, del 100% que se anota, hay un porcentaje que participa y un porcentaje que no, y otro porcentaje entra después de hora. Eso nos tiene muy acostumbrado a este tipo de actividades. Bueno, es un gusto estar acá. Yo soy Daniel Espíndola, soy coordinador docente del campus virtual. El campus virtual en la UTU es el responsable de la educación a distancia, de la virtualización de procesos, de asesorar en estas cosas de uso de tecnología educativa por Internet en la UTU. Hacemos la formación de docentes para la modalidad a distancia y bueno, y acompañamos muchos procesos. Básicamente, en tiempo de pandemia estamos haciendo dos grandes tareas, aparte de las que es nuestra práctica común y permanente, que es, por un lado, hicimos un plan de, de apoyo a los centros educativos terciarios de todo el país para darle soporte de plataforma, Moodle, y acompañamos diferentes demandas y asuntos de estudiantes de media, de básica, que usan CREA, que ahí obviamente el soporte informático duro lo da Ceibal y nosotros colaboramos con los docentes para dar algunas colaboraciones concretas, casi siempre más bien a demanda, aunque hemos hecho también actividades ofertadas por nosotros mismos. Entonces, bueno, desde ahí que queríamos compartir, hicimos un acuerdo con Inspección Docente y empezamos por las inspecciones de contabilidad y administración para desarrollar un conjunto de acciones buscando fortalecer algunas competencias, ayudarlos en algunas cuestiones que los docentes de esas dos inspecciones podían estar necesitando. Entonces, este ciclo de web conferencias en principio son dos, una hoy sobre las web conferencias con uso educativo, y la otra va a ser sobre un entrenamiento básico, demostrativo, más que entrenamiento, no es ni formación ni capacitación, capaz que no llega ni ser entrenamiento, pero sí una demostración de cómo se pueden hacer videos sencillos, caseros, artesanales. Hay una compañera que le llama hecho en casa, no videos muy, muy profesionales, pero sí los que pueden hacer ustedes mismos con sus propios recursos y con las competencias digitales que tengan. O sea, vamos a enseñar en esa otra web conferencia dos formas de hacer videos educativos para uso en las plataformas de forma muy sencilla. Y eso va a ser el 30, si no me equivoco, creo que es el 30 la web conferencia. En este caso, la web conferencia intenta poner en común qué son las web conferencias usándola en educación. La primera y gran alerta es: no son apropiadas para dar clase. Cuando entramos a la pandemia, creo que la inexperiencia de muchos, las ganas de todos, hizo que confundiéramos la sincronía, estos momentos sincrónicos, con la reproducción aparente, espejar lo que puede ser el salón virtual, el salón presencial, perdón, a través de estos medios. Y rotundamente, los que trabajamos hace muchos años, yo desde el 2000 trabajo en educación a distancia y desde hace unos 11, 12 años en web conferencias, es clarísimo que el uso de la web conferencia no es apropiado para dar clase, para que sea 100% transmisión desde un rol docente a un conjunto de alumnos. La reproducción del encuadre no es adecuado, tiene sus particularidades, y menos aún cuando el contrato previo que teníamos, implícito o explícito, con los alumnos, era de presencialidad. Cuando uno tiene este tipo de web conferencia en educación a distancia, quizás pueda ameritar un poco más un encuadre
que permitiría a veces usarlo de una manera magistral, pero no es recomendado tampoco, ¿no? Entonces, la webconferencia no es para dar clase. Otra cosa es que la duración de las webconferencias, ustedes ya lo deben haber experimentado porque todos deben haber utilizado este mecanismo. La extensión de la webconferencia tiene un impacto, un resultado más o menos positivo cuando son cortas en el tiempo, no más de 40, 45 minutos. En lo posible 30 sería mejor, pero sabemos que en 30 minutos resolver todos los asuntos que para los que fue planificada la webconferencia no siempre es sencillo. Pero el alargamiento de las webconferencias no es recomendable. En todo caso, se recomienda programar 2 y desarrollarlas en momentos diferentes. Por otro lado, muchas con poco tiempo fatigan mucho. Yo he visto alumnos de los privados que tienen una tras otra, porque cumplen el horario escolar a través de este mecanismo, y realmente se vuelve una cuestión muy, muy, muy jorobada para soportar una webconferencia tras otra, tras otra, tras otra, y en la que en la mayoría de los casos es muy vertical, es desde el docente hacia los alumnos los contenidos. Transmisión de información pura y dura, como lo que hacemos muchas veces, o se hace muchas veces en las aulas presenciales, pero por este medio lo que está demostrado que la atención baja, 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 aburre, satura, y no es conveniente ni recomendable. Por otro lado, cosas que a veces no reflexionamos sobre las acciones pre y post webconferencia. Muchas veces programamos la webconferencia en sí misma, sin haber actividades previas y sin haber actividades posteriores, ¿no? Y la webconferencia es un momento en una planificación, y un momento en una planificación que supone, un segundo que voy a silenciar a todos. Cada uno puede activar su micrófono después. Yo decía, hay acciones pre y pro y post webconferencia. Muchas veces no le pedimos nada a los alumnos previamente, entonces vienen a ver qué va a suceder. Y muchas veces cuando termina la webconferencia no le proponemos nada y fue eso, y ahí quedó. Lo que recomendamos, los que trabajamos en esto, es que haya una planificación previa, una realización de la webconferencia y una tarea, acción, investigación, lo que sea, depende en lo que estemos, posterior a la webconferencia. Por lo tanto, la webconferencia es como un puente entre dos tipos de actividades que hacen los alumnos más autónomamente en sus tiempos. Entonces, tienen que venir con algo y se tienen que ir a hacer algo. Y ahí la utilidad de la webconferencia, los alumnos empiezan a entender como más útil y además como están más estimulados, pero también obligados porque hay tareas post de la webconferencia. Muchos me preguntan, ¿qué hacemos con el silencio? ¿Cómo promovemos la participación de los alumnos? No es tan fácil, no es muy... Venimos de aulas presenciales donde el silencio y la inactividad de los alumnos es muy fuerte, ¿sí? No están siempre los alumnos muy provocados a la participación en el aula presencial, menos facilidad van a tener en esto que es novedoso, nuevo, diferente, y donde el encuadre es dificultoso. Y para el docente, normalmente nosotros tenemos de repente habilidades y competencias como para animar un debate dentro de un aula presencial, pero no teníamos, en la mayoría de los casos, competencias, habilidades, experiencias concretas para poder animar debates, intercambios, diálogos a través de las webconferencias. Por lo tanto, lleva un tiempo de trabajo este tipo de cosas. Entonces, estas son las primeras alertas que quiero plantear, porque creo que
el problema no es de la web conferencia, sino es a nuestras bajas competencias y habilidades y acostumbramiento a esta herramienta, y a la dificultad que tuvimos de no poder prepararnos para esto, porque tuvimos que salir de golpe y porrazo a utilizar estas cosas sin una reflexión crítica. Me acuerdo que en aquella época, cuando empezamos por allá por el 13-14 de marzo, todo el mundo me preguntaba, che, ¿y qué sala? ¿Para dialogar qué? ¿El Sky, el Handout, el Zoom, cuál? Y no la conocían. Es muy meritorio lo que ha hecho el plantel docente, de a su costo y a su esfuerzo y a su preocupación, entrenarse, autoentrenarse, y capaz que a veces contar con la ayuda de un compañero, pero no mucho más. Entonces son competencias en pleno desarrollo, en pleno aprendizaje estamos la mayoría. Pero alerto no es para dar clase, y alerto que hay que hacer una programación, y la actividad es un puente entre dos tipos de actividades. La actividad de la web conferencia, para mí, es un puente entre dos actividades que desarrollan los estudiantes un poco más autónomamente, y no digo que en el 100% de las web conferencias, pero sí en muchas de las web conferencias creo que conviene pensarla como un puente entre actividades. Ahora les quiero contar una tipología muy arbitraria, se puede armar, perdón, se puede armar muchas tipologías diferentes. De forma sencilla y simplificada, uno puede decir que tenemos web conferencias muy expositivas, otras que son pensadas como conversatorio, otras que son pensadas como consultorio, otras más evaluatorias, y algunas se puede pensar desde el enfoque de aula invertida. ¿Qué es cada una? La expositiva. En esta no me voy a detener porque es lo que estamos más acostumbrados todos los docentes, que es que está centrada toda la web conferencia en la exposición. Como en este momento, hablo yo solo, me escuchan ustedes, entonces creo que es lo que más hacemos, porque es a lo que más estamos acostumbrados, por más que seamos críticos a esa forma de encarar la web conferencia. Pero es vertical, es desde el rol docente hacia los alumnos. El conversatorio. Cuando diseñamos una web conferencia como conversatorio, cambiamos los roles, nosotros pasamos a ser uno más, y promovemos la conversación. Podemos ser uno más o podemos ser el articulador, el animador del conversatorio. Pero esto supone una planificación diferente y supone, en lo que yo decía, en una actividad haber trabajado los elementos que vamos a conversar en la web conferencia. O sea, no, y tiene que estar el estudiantado avisado de que va a ser como conversatorio. Entonces, si yo le aviso que va a ser un conversatorio, si les planteo preguntas o asuntos, o que investiguen esto, el otro, y que cada uno va a tener que presentar, o por lo menos 5 o 6 van a tener que presentar cosas, y vienen alertados y no se desayunan en la propia actividad, tengo que exponer, tengo que responder. Entonces un conversatorio se planifica previamente. Lo que decíamos hoy, la actividad es un puente entre dos actividades que hacen los alumnos. El conversatorio, si no lo planificamos bien, no sucede. Y todos conocemos nuestros alumnos, no son muy proactivos en la mayoría de los casos. Y les digo, muchos de ustedes trabajan a nivel de básica y a nivel de media. Yo que trabajo a nivel de terciario, que ya son jóvenes adultos o adultos directamente, tampoco es fácil que entren en esta lógica del conversatorio. Muy estimulado y muy conversado previamente, sí, hay un mejor desarrollo de los conversatorios. No muy bien programado, es muy difícil que esto suceda y suceda bien. Otro tipo de web conferencia es hacerlo como consultorio. Ahí ya no es que estamos todos horizontalmente, ya no es la verticalidad de transmisión del docente hacia el grupo, sino es para trabajar en función de demanda que tienen los alumnos. Es un consultorio para responder a dudas, inquietudes, dificultades que tienen los alumnos.
Este tipo de web conferencia, cuando se programan bien, cuando el grupo ya está más trabajado en estas cosas, tienen un resultado muy bueno porque saben los alumnos que todo sucede si ellos lo proponen, pero si ellos no lo proponen, nada sucede porque no está previsto una intervención docente y no está previsto una discusión horizontal, está previsto un consultorio, que uno puede responder uno a uno o puede buscar que también haya respuestas horizontales y uno intervenir. Pero es una buena manera, sobre todo yo lo recomiendo mucho siempre, previo a las tareas importantes, previo a algunas consignas que le ponemos a los alumnos, el consultorio ayuda en educación a distancia o en momentos virtualizados a clarificar consignas que cuando se hacen por texto no son tan claras de interpretarse bien por todos los alumnos. Y el consultorio ayuda a los que no entendieron a que puedan entender mejor la consigna, la tarea, etcétera, que tienen que realizar. Otro tipo de web conferencia es para evaluaciones. En idiomas, por ejemplo, la usamos mucho para evaluar la oralidad en idiomas. Y es una obviedad que de la única manera, si no hay presencialidad, de la única manera que podemos evaluar cómo usan el lenguaje oral en idiomas, usamos estas web conferencias, usamos estas salas para eso. Pero eso se puede usar para un montón de otras cosas. Podemos, haciendo un símil, podemos tomar oral a través de web conferencia, o podemos hacer, mandar un trabajo en grupo y que el grupo presente algo, y puede ser evaluado el grupo, porque además nos permite ver cómo trabaja todo el grupo en la web conferencia y no solamente leer el texto que está firmado por 5, por ejemplo. Entonces, hay otra forma de encarar la web conferencia que son evaluatorias. No siempre son solamente dar clase, transmitir conocimiento. Hay muchas formas entonces de organizar una web conferencia. El concepto un poco más complejo es el de aula invertida. El enfoque educativo de aula invertida es cuando aquel que dice, sobre todo se usa mucho en la Europa desarrollada, que es, ellos parten del cuestionamiento del aula presencial como lugar de transmisión de conocimiento, y dicen, hay tanto conocimiento distribuido, habilitado, accesible, amigablemente presentado, profesionalmente bien armado, que ¿por qué tenemos que transmitir ese conocimiento que está tan bien transmitido de tantas formas, que probablemente lo mejor es utilizar los momentos presenciales para trabajar principalmente los contenidos investigados, dados, etc. Entonces, transforma la presencialidad en laboratorios, en talleres, en diálogos, en estudio de casos, en resolución de casos, y no en la transmisión de conocimiento. ¿Cuál es la contracara en aula, en web conferencia, utilizando este enfoque? Es que podemos usar la web conferencia con el mismo concepto. En lugar del concepto aula presencial para retrabajar, podemos usar el concepto web conferencia para retrabajar el conocimiento y no para impartir conocimiento. ¿Sí? Y después está si es para evaluar, no es para evaluar, para lo que sea. Pero podemos usar, entonces, en el concepto de aula invertida, la sincronía como un símil de presencialidad, pero no tomándolo para transmitir conocimiento, sino para trabajar conocimiento. Empezando a finalizar esta intervención, en la sala Zoom, que es la más popular en Uruguay, no hay una recomendación institucional de usar esta sala, se pueden usar la que sea, no hay por qué usar la sala. Nosotros, una cosa que no conocen muchos docentes, es que hay informes en la sala Zoom que te da muchos elementos de qué pasó durante la conferencia. ¿Sí? No es que lo que veo y lo que escucho esto es lo que pasó. También me dice cosas de los participantes. Ustedes pueden acceder a eso y después ven, cada uno lo usará para algunas cosas
o para otras, ¿sí? Es fácilmente, entiendo que estos informes lo dan en cuentas pagas. No sé si en la gratuita, yo tengo una cuenta paga, por lo tanto no uso una gratuita, pero en las pagas por lo menos hay informes de qué está pasando en la actividad, que es muy bueno saber, porque a veces tenemos dudas si estaba atento o no estaba atento. Los más jóvenes vieron que apagan ¿cómo se llama? La cámara, se silencia, no participan, entonces uno se queda con una serie de dudas. Bueno, esos informes permiten ver la intensidad de uso que tuvieron, etcétera, etcétera. Por otro lado, otra cosa que desconocen muchos docentes es que la sala tiene la posibilidad de votar o de hacer encuestas. Entonces, ahí le paso 2 tutoriales. Yo le voy a mandar a todos esta presentación como para que ustedes puedan ir a estos tutoriales. Durante una web conferencia yo puedo hacer una encuesta, ¿sí? Y rápidamente, como está acá, me presenta los datos, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto, de votación o encuesta, se le llama, puedo, por ejemplo, repasar, puedo hacer 3, 4 preguntas al comienzo, por ejemplo, para ver con qué conocimiento vienen sobre el tema que voy a trabajar. O al final puedo hacer esto para saber qué les quedó o qué no, conceptos más fijados o no al grupo. Entonces es un recurso que no lo usamos mucho y es muy bondadoso, es muy potente porque nos permite muchas cosas. ¿Cuál es el tema de interés? Y lo pones a votación para centrar de repente más en un tema que en otro, o para evaluar conocimientos, etc. Uno puede usar estas votaciones, estas encuestas, de 1000 formas diferentes, y es en el momento. O sea, en el momento estás comunicando los resultados y los compartís con los participantes, y eso es muy potente. Finalizando, lo que he dicho más de una vez, de que estoy hablando, que los usos son muchos, no es uno, o no son dos, son muchos usos, y esa tipología que yo compartía, no menos de 5 categorías más uno podría hacer, porque podría ser un mix entre los tipos, en la tipología que yo elaboré, también podría hacer otros, y algunos otros que se le ocurra que también se pueden hacer. Entonces, hay muchos usos posibles y no un solo uso posible. La recomendación nuestra siempre es que hay que ensayar y validar. Hay que encontrar el estilo propio de cada uno. No hay una forma recomendada para todos. Por la asignatura, por nuestra modalidad, por nuestra oralidad, por nuestro grupo, por la edad de nuestros estudiantes, por los tiempos que tenemos, por la conectividad que tienen. Se puede usar más cámaras o menos cámaras. Yo qué sé, si están en el medio urbano, capaz que se pueden usar cámaras todo, pero si hay mucha gente del interior profundo, no hay que usar cámaras, porque probablemente se queden sin poder conectarse. Entonces, desde el uso de la tecnología hasta por uno mismo, uno tiene que encontrar su estilo y tiene que ser pertinente a la asignatura de uno y al grupo de uno y a los tiempos que uno tiene con ese grupo. Yo no diría que hay una forma única de resolver bien esto, sino cada uno la va encontrando, y me he encontrado con cuestiones muy interesantes y muy diferentes entre sí. Lo otro es el tiempo. Normalmente, nosotros llevamos 24 minutos. Algunos autores dicen que entre los 20 y los 25 minutos la atención baja, pero casi todos se ponen de acuerdo entre los 40 y 45 el nivel de atención real es poquitísimo. Y solemos, no sé ustedes, pero solemos ver casi toda web conferencia de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y si es así, hay como media hora donde la atención ha bajado tanto que, bueno, la tercera parte de la web conferencia probablemente uno tendría que sospechar que tuvo poco impacto entre los que participaron. Por otro lado, el número de participantes hace, obviamente, igual que en el salón, hace a la cosa
Con audio podemos trabajar hasta un cierto límite ahí, digo, entre 10 y 15, probablemente, si va a ser más consultorio, si va a ser más conversatoria, se pueda usar audio. Ahora, arriba de los 15, y queremos que participen mucho, el audio ya es una restricción impresionante, porque entre que pasamos el micrófono, toman el micrófono, agarran la confianza, etcétera, son pertinentes en su intervención, etcétera, se dificulta mucho y ocupa mucho tiempo el solo hecho de pasar los micrófonos, etcétera, etcétera. Y ahí entonces normalmente recurrimos al chat, y el chat sabemos que es una comunicación más fría, más difícil, no todos escriben, etcétera, etcétera, y se complica mucho, ¿no? Lo otro es una recomendación, pero es muy difícil, que toda web conferencia es deseable que sean 2 personas, pero ustedes normalmente están solo con el grupo, como yo ahora con ustedes, porque hay dos cosas muy diferentes, que es atender esto de la coordinación de la actividad, y otra cosa es atender la moderación de la palabra, ¿sí? El que levantó la mano, el que escribió en el chat, etcétera, etcétera, cuando es uno solo que lo tiene que hacer, un poco se dificulta. Pero no es imposible, por eso es recomendable. Entonces, bueno, la idea es, ¿cómo podemos usar la web conferencia? Yo, sintetizando, diría, no la recomiendo para dar clases, no la recomiendo para usarla siempre para transmitir conocimiento, y sí buscar en los otros usos